EGACAL, Escuela de Derecho. Un tema que me fue propuesto, pero me pareció un tema interesante, porque las máximas de la experiencia, como has indicado brevemente en la presentación, forman parte del razonamiento probatorio. De hecho, yo diría que están en el núcleo, en el centro del razonamiento probatorio. Sin embargo, por una especie de, no sé, de comprensión hiperracionalizadora o quizás mejor de un mal entendimiento de en qué consiste la racionalización de la decisión sobre los hechos, pues se han puesto o hay quien las pone en cuestión. No es infrecuente que alguien diga a veces bueno, pues en los debates sobre estas cuestiones que usar máximas de experiencia para probar, para adoptar una decisión sobre los hechos, no está bien, no es compatible, ¿no?, con esas pretensiones de racionalización de la decisión, ¿no? Y esto no es así. Como digo, están en el centro del razonamiento probatorio. Lo que voy a sostener aquí en esta breve charla es que son necesarias, son imprescindibles, naturalmente, para razonar, para adoptar una decisión racional sobre los hechos, y que lo que hay que tener en cuenta, lo relevante, es el fundamento de las máximas que usamos y evitar, en la medida posible, usar máximas de experiencia con un fundamento débil y, desde luego, erradicar del razonamiento probatorio lo que no son más que estereotipos o prejuicios sin ningún fundamento, naturalmente, y por tanto falsas máximas de la experiencia. ¿Qué son las máximas de la experiencia? Las máximas de la experiencia son generalizaciones empíricas que, de acuerdo con nuestra experiencia pasada, nos enseñan que cuando suceden ciertas cosas, suceden también otras cosas, ¿no? Que a ciertos acontecimientos les acompañan otros acontecimientos. Son, por tanto, afirmaciones de lo que normalmente sucede en el mundo. Por tanto, hay que tener en cuenta, en una primera aproximación, que la validez de las máximas de la experiencia es siempre contextual, ¿no? Es siempre relativa. Una máxima de la experiencia es válida mientras tanto no aparezcan nuevos sucesos, nuevos datos que nos indiquen que esa máxima, esa regla de la experiencia que nosotros hemos considerado válida, hasta el momento, pues ya no lo es, ¿no? Son afirmaciones generales de lo que normalmente sucede. El término, como es bien sabido, fue acuñado por Stein, que en un conocidísimo libro, en una conocidísima obra, las conceptualizó de cierta manera, a mi juicio, bueno, no demasiado clara. Él las trataba como juicios hipotéticos de contenido general, es decir, leyes generales que proceden de nuestra experiencia, independientes de los casos particulares, es decir, generalizaciones que nosotros extraemos de nuestra experiencia pasada, ¿no? Esta misma idea, este mismo concepto, el de máximas de la experiencia, aunque sea el que ahora usamos de manera generalizada, pues no es una idea nueva, ¿no? Es la misma idea que se ha expresado siempre con ese famoso brocardo latino de id quod plerumque accidit, ¿no? Lo que normalmente sucede. Generalizaciones que ponen de relieve lo que normalmente sucede. Naturalmente, aunque las máximas de la experiencia expresen leyes generales, expresen generalizaciones, no todas las generalizaciones son máximas de la experiencia. Distinguimos las máximas de la experiencia también
de las leyes del conocimiento científico, de las leyes que proceden de la ciencia y también de los simples estereotipos, ¿no? De esas ideas, de esas imágenes que proceden también de un determinado contexto social sobre cómo suelen ser ciertas cosas o sobre cómo suelen comportarse ciertas personas, ¿no? Son también generalizaciones, pero que son distintas de las máximas de la experiencia. Lo que diferencia a las generalizaciones del conocimiento científico y a los estereotipos de las máximas de la experiencia es su diferente grado de fundamentación, ¿no? de solidez, de fundamento. Las leyes científicas están fundadas conforme a la metodología científica aceptada, ¿no? A los métodos típicos de la ciencia. Son leyes, por tanto, que aceptamos como sólidamente fundadas, bien demostradas. Las máximas de la experiencia son simples generalizaciones empíricas que no han experimentado ese proceso de fundamentación científica. Simplemente es un conocimiento común que compartimos, que tenemos, que consideramos válido porque nuestra experiencia nos dice que es válido, pero no ha pasado esos procesos de fundamentación científica. Tienen menos solidez epistémica. Y junto a estos dos tipos de generalizaciones, leyes científicas y máximas de experiencia, hay otras generalizaciones empíricas que están muy débilmente fundadas, más pobremente fundadas, y que son las que se expresan o responden a la idea de estereotipos sociales o simples prejuicios, ¿no? Muchas veces se presentan como máximas de experiencia lo que no son sino estereotipos, prejuicios, ¿no? Leyes, generalizaciones, pero que tienen un bajísimo grado de fundamentación, de solidez empírica, ¿no? La distinción, por tanto, es de grado de fundamentación. Y además, dentro del propio concepto de las máximas de experiencia, no todas ellas tienen el mismo grado de fundamentación o de solidez, no todas ellas tienen el mismo grado de validez. Hay diferentes máximas de experiencia que expresan diferentes grados de probabilidad. No vamos a hacer aquí ningún repaso, ningún catálogo de máximas de experiencia, simplemente a modo de ejemplo, de aproximación, podemos ver cómo no todas las máximas de experiencia con las que nosotros nos manejamos para razonar sobre los hechos tienen el mismo grado de solidez, expresan el mismo grado de probabilidad, ¿no? Las máximas de experiencia, por ejemplo, que proceden o que expresan generalizaciones más o menos aproximadas a los conocimientos científicos, tienen muchísima más solidez de aquellas otras que, como decía antes, son más bien la expresión de prejuicios infundados, ¿no? Decir, por ejemplo, que a las 8 de la tarde, en un día de invierno, nublado, con llovizna, una persona miope, como yo, por ejemplo, no puede ver bien a una cierta distancia, es algo que tiene mucha más solidez, que expresa un mayor grado de probabilidad que decir que los tales, por ejemplo, los que pertenecen a una determinada etnia o a un determinado grupo social, son proclives a hacer determinadas cosas, o que las mujeres mentimos para proteger nuestra dignidad, en fin, todo este tipo de cuestiones que muchas veces, desafortunadamente, forman parte también del razonamiento de los tribunales. Después veremos alguna de estas cosas. Creo que es evidente, es intuitivo, que es casi obvio, ¿no? Que efectivamente no todo lo que consideramos
una máxima de la experiencia válida para razonar, expresa el mismo grado de solidez o de fundamentación. Por tanto, las máximas de experiencia son, conforme a lo que he recordado aquí, afirmaciones generales de lo que normalmente sucede, que son distintas a los estereotipos y al conocimiento científico, a las leyes del conocimiento científico, y que expresan también distintos grados de probabilidad, tienen distinta fundamentación. La cuestión es qué función desempeñan las máximas de experiencia en el razonamiento probatorio. ¿Por qué usamos máximas de experiencia en el razonamiento probatorio? Bueno, las usamos porque son necesarias para adoptar una decisión racional. Son necesarias si queremos presentar nuestra decisión sobre los hechos como racional. Están vinculadas, por tanto, a una concepción racional sobre la prueba. Precisamente este era el objetivo, la intención de Stein al configurar y al reflexionar sobre las máximas de la experiencia. Su intención era permitir que los tribunales pudiesen hacer un control racional de la decisión sobre los hechos frente a otras concepciones intimistas, subjetivistas, irracionales, en definitiva, de la libre valoración y por tanto de la decisión, basadas más bien en la idea de que la convicción del tribunal se alcanza a base de corazonadas, de intuiciones, de emociones, etcétera, ¿no? Una serie una manera de ver las cosas que imposibilitan completamente el control racional de la decisión, que blindan la decisión y hacen imposible escrutarla, controlarla y eventualmente modificarla, ¿no? Cambiarla por otra. Por tanto, el papel de las máximas de experiencia es clave cuando queremos evitar los errores judiciales, ¿no? Si la racionalización de la decisión sobre los hechos tiene un valor no solo epistémico, sino también garantista, que es el de evitar que se cometan errores judiciales, aunque a decir verdad es imposible evitar la comisión de errores, pero por lo menos minimizar su ocurrencia. Si este es el objetivo o uno de los valores fundamentales de la racionalización de la prueba, ¿no? Pues las máximas de experiencia hay que decir que juegan un papel fundamental en ese objetivo garantista, en ese fundamental objetivo político y moral que es minimizar en lo posible la comisión de los errores judiciales, ¿no? Por tanto, hablar de máximas de experiencia es esto, es hablar de un proceso de decisión racional. Es evitar la interpretación subjetivista, psicologista, intimista y racional, en definitiva, de la valoración de la prueba y adoptar, por el contrario, una comprensión, un entendimiento de la valoración en clave racional, ¿no? Esta es su función principal. Por eso creo que bueno, es conveniente, es oportuno recordar cómo se decide racionalmente, en qué consiste una decisión racional sobre los hechos, ¿no? Entonces, en lo que sigue voy a intentar, antes de nada, hacer una breve reconstrucción, que necesariamente tendrá que ser muy simplificadora, de los elementos que constituyen o que están presentes, que forman parte de una decisión racional. Si tuviésemos que decir así, con un lenguaje muy simple, ¿no? ¿Con qué se decide en un tribunal? ¿Cuáles son los elementos que forman parte de la decisión? Los ingredientes, por así decirlo,
intelectuales que forman parte de una decisión racional, diríamos que son pues los que tienen ahí en la pantalla, ¿no? Se decide con información, naturalmente sin información no se puede decidir racionalmente nada, información que entra válidamente en el proceso a través de los distintos medios de prueba. Se decide con conocimiento común, es decir, con conocimiento compartido, con ideas, conocimiento que todos compartimos como miembros de una determinada comunidad social en un momento histórico dado, un conocimiento común que por lo tanto puede variar y de hecho varía a lo largo del tiempo y varía también en las diferentes comunidades sociales, ¿no? Cosas que hoy tomamos por seguras, tomamos como un conocimiento válido, pues en otros tiempos pasados quizás ni las hubiéramos o los habríamos considerado falsas, y al revés, cosas que hoy consideramos válidas, es posible, no hay que descartar nada, que en el futuro consideremos que tienen poco fundamento, que no son válidas, conocimiento común, pero necesitamos ese conocimiento común para razonar, para decidir, y naturalmente con razonamiento, es decir, razonamos a partir de una información, de unos datos determinados y de ese conocimiento común que todos compartimos, razonamos y sacamos conclusiones sobre unos hechos pasados, que por tanto ya no podemos reproducir, sacamos conclusiones sobre esos hechos. La información es la que entra en el proceso a través de los medios de prueba. Información de muy distinto tipo, datos de muy distinto tipo, que todos ellos nos van a servir en línea de principio para poder reconstruir qué pasó, qué pasó, ¿no? Información que proporcionan las partes, que proporcionan los terceros, ¿no? Los testimonios, que proporcionan los expertos a través de sus pericias, la que encontramos en documentos públicos o privados, en grabaciones de audio, de vídeo, de mensajes, en materiales o en otras piezas de convicción que se encuentran en lugares relevantes para esa reconstrucción de los hechos. Datos, información, lo que denominamos pruebas de cualquier tipo. Y ese conocimiento común que necesariamente tenemos que manejar para poder razonar es el que se expresa en leyes generales a las que me refería antes, leyes que pueden ser de distinto tipo, leyes del conocimiento científico que han sido fundamentadas con la metodología de la ciencia, o del conocimiento histórico y social, o por lo común eso que denominamos máximas de experiencia, ¿no? Leyes o generalizaciones también que reconstruyen nuestra experiencia pasada, pero que no tienen esa fundamentación tan sólida como la que proporciona la ciencia. Pero en definitiva, leyes generales, porque sin leyes generales no podemos razonar. Y a partir de esas pruebas y de esas leyes generales, casi siempre máximas de la experiencia, es como, utilizando las reglas de inferencia aceptadas, las leyes del razonamiento que consideramos válidas, sacamos conclusiones sobre qué pudo haber pasado y sobre esas conclusiones tomamos una decisión. En particular, ¿cómo se decide, ¿no? Bueno, la decisión sobre los hechos, aunque hablamos generalmente así sin distinguir de decidir sobre los hechos, en realidad se monta sobre dos pasos, ¿no? La valoración de las pruebas, es decir, la valoración de todas esas informaciones o datos, y después sobre el resultado de la valoración
es cuando hay que tomar la decisión. La valoración de las pruebas, la valoración de todas esas informaciones, consiste, por así decirlo, ¿no?, en medir, en valorar, en evaluar cuál es el grado de probabilidad que todas esas pruebas, todas esas informaciones aportan a la hipótesis sobre los hechos que estamos sometiendo a prueba, ¿no?, a la hipótesis litigiosa. La valoración se desarrolla en dos pasos. Primero hay que valorar individualizadamente cada prueba, es decir, hay que determinar cuál es el valor probatorio que tiene una prueba o una información, hay que determinar cuál es su capacidad para corroborar la hipótesis sobre hechos que estamos sometiendo a prueba, su valor probatorio, lo cual depende fundamentalmente de su fiabilidad. Y este es evidentemente el primer paso. Lo primero que hay que hacer es decidir qué valor, qué fiabilidad otorgamos a cada una de las pruebas. No va a ser igual el que le otorguemos a un testimonio que el que le otorguemos a otro, no va a ser igual el que le otorguemos a una pericia que el que le otorguemos a otra, no va a ser igual el que le otorguemos a un documento que el que le otorguemos a otro. La primera cuestión es valorar individualizadamente cada prueba y después valorar conjuntamente todas las pruebas. Es decir, después lo que hay que hacer es determinar cuál es el grado de corroboración o el grado de apoyo, el grado de certeza o el grado de probabilidad que todas esas pruebas previamente valoradas, es decir, a las que previamente les hemos otorgado un determinado valor probatorio, aportan a la hipótesis que estamos sometiendo a prueba, ¿no? Bueno, esto es un recordatorio de lo que todos sabemos, ¿no? En qué consiste esa operación fundamental de la valoración que constituye el núcleo de la decisión, porque en la valoración es realmente donde nos lo jugamos todo, donde nos jugamos la racionalidad de la decisión que finalmente adoptaremos. Porque es después de haber valorado la prueba, es decir, después de haberle asignado a la hipótesis que sometemos a prueba un determinado grado de corroboración o de probabilidad a la vista de todo el material probatorio que tenemos, es después de esto cuando hay que adoptar la decisión, es decir, cuando hay que decidir si ese grado de corroboración o de probabilidad o de certeza con el que podemos afirmar la hipótesis a la vista de las pruebas es suficiente como para que nosotros tomemos la decisión de dar por probada esa hipótesis. Este es otro asunto. Aquí en lo que debemos concentrarnos básicamente es en el primero, en la valoración, que es donde juegan todo su papel, donde tiene toda su relevancia, el uso de las máximas de la experiencia. Tanto en un caso como en otro, es decir, tanto en lo referente a la valoración individualizada de la prueba, esto es, a la determinación del grado de fiabilidad que le otorgamos a cada una de esas pruebas, como en eso que denominamos los juristas valoración conjunta de la prueba, es decir, en la determinación del grado de probabilidad que todas las pruebas en su conjunto le aportan a la hipótesis litigiosa, el principio que rige la valoración, el criterio que rige la valoración, es lo que conocemos como el principio de libre valoración de la prueba, ¿no? O principio de libre apreciación o como se le quiera denominar. Principio de libre valoración me parece a mí que es la expresión más adecuada, más correcta, la que mejor expresa lo que se quiere transmitir. El criterio de la libre valoración o libre apreciación o libre convicción, si lo
Si lo tuviésemos que resumir en una expresión muy simple, diríamos que consiste en valorar las pruebas rigiéndonos única o atendiendo única y exclusivamente a las reglas epistémicas, a las reglas del conocimiento. Es decir, valorar libremente la prueba consiste en seguir única y exclusivamente reglas de conocimiento. Por tanto, libre valoración significa valoración al margen de, ajena de o libre de reglas legales de prueba. De hecho, el principio de libre valoración es un principio que surge como rechazo al sistema de prueba legal, al sistema de reglas legales de prueba, como reglas adecuadas para llevar a cabo la valoración. Estas reglas se consideran irracionales. El principio surge en todo el movimiento racionalizador que supuso la Ilustración y es una crítica al uso de reglas legales de prueba para llevar a cabo la valoración, por entenderse que este es un sistema irracional. No es racional, es lo que hay en la trastienda, no es racional atribuir a las pruebas un determinado valor probatorio o ninguno, dependiendo de lo que diga una regla legal, dependiendo de lo que diga la ley, al margen de la experiencia, al margen de los datos concretos de los que dispongamos. Y por tanto, el principio de libre valoración lo que viene a decir es que solo debemos dar por probada una hipótesis cuando el juez se haya convencido de que las cosas son así a la luz de las pruebas y conocimientos disponibles y no cuando la ley lo indique. Es, por tanto, este principio simplemente un rechazo al sistema de pruebas legales como aptas para fundar la valoración. Libre valoración significa valoración libre de reglas legales, pero evidentemente no libre de reglas epistémicas, de reglas del conocimiento. Valorar libremente es valorar siguiendo las reglas del conocimiento. Es verdad que este principio ilustrado, este principio racionalizador, esclarecedor, ¿no? Pronto se corrompió, pronto se hizo una interpretación en clave intimista, subjetivista, de lo que significaba, ¿no? Todos conocemos en lo que ha derivado esta interpretación. Las expresiones que normalmente pueblan la jurisprudencia, aunque afortunadamente, en mi opinión, cada vez menos, de valoración subjetiva, valoración íntima, valoración en conciencia, grado de creencia, convicción psicológica, certeza moral, que utilizan, como digo muchas veces, ¿no? los tribunales para expresar que se ha alcanzado, que el tribunal ha alcanzado la convicción, bueno, pues son una buena expresión, son un buen reflejo de esa interpretación subjetivista o intimista que debe ser decididamente rechazada porque o lo que hace es pertrechar al juez de una especie de coraza, ¿no? Que impide escrutar, controlar y en último término revisar la decisión que ha tomado, ¿no? De manera que, aunque esta haya sido la forma en la que se ha interpretado el principio de libre valoración, la valoración libre es la valoración más que libre, libérrima, libre de trabas legales, pero también libre de cualquier otra regla, incluso de las reglas del conocimiento. Esta manera de interpretar la libre valoración dota a los tribunales de un poder inmenso, ¿no? De un poder insoportable, de un poder injustificado y de un poder que debe ser criticado.
Valorar libremente, vamos a recordarlo una vez más, supone razonar. ¿Razonar a partir de qué? De las pruebas, de la información y de los datos que nos han aportado las pruebas, de las leyes generales que expresan nuestro conocimiento común del mundo, ese conocimiento que todos compartimos, sea conocimiento científico o sean simples máximas de la experiencia, y obtener a raíz de ese razonamiento un determinado resultado. Por tanto, las máximas de la experiencia son necesarias, son absolutamente imprescindibles para razonar. Sin ellas no podemos razonar, porque en la mayoría de los casos en los que hay que tomar una decisión sobre los hechos, desafortunadamente, lo que tenemos, aquello de lo que disponemos para razonar, no son leyes de la ciencia, sino que son simples máximas de la experiencia. Son, por tanto, necesarias. Yo creo que una forma, bueno, adecuada, eficaz, que visibiliza bien la necesidad de las máximas de la experiencia en el razonamiento probatorio es fijarnos en la valoración del testimonio, fijarnos en aquello en lo que consiste valorar un testimonio, valorar una declaración de una parte o una declaración de un testigo, ¿no? Valorar consiste en, también permítanme esta simplificación lingüística y conceptual, medir la fiabilidad de ese testimonio, determinar cuán fiable es ese testimonio, qué grado, por así decir, de probabilidad o de certeza le podemos atribuir a ese testimonio. Por tanto, a la hora de valorar racionalmente un testimonio, lo que tenemos que hacer es determinar cuán creíble es ese testigo, cuán creíble es quien declara aquello que declara, es decir, tenemos que usar para esto argumentos, razones relativas a la credibilidad del testigo, razones que pongan de manifiesto cuál es la correspondencia entre lo que el testigo afirma y lo que él mismo cree sobre lo que afirma. Este es un grupo, digamos, de argumentos que debemos y podemos, claro está, usar para determinar la fiabilidad del testimonio, y también argumentos relativos a la veracidad de aquello declarado, ¿no? A cuán fiable es la información que declara el testigo al margen, ¿no? de los elementos de su credibilidad. En relación con lo primero, que es donde yo creo que mejor se visibiliza el papel y la necesidad de usar máximas de experiencia, es decir, en relación con determinar la correspondencia entre lo que el testigo dice y lo que él cree sobre lo que dice, bueno, hay tres elementos fundamentales en los que nos debemos fijar, ¿no? Un testigo es creíble si no miente, si no, bueno, si no tuvo errores de percepción de lo que cree que vio o de interpretación, ni ahora sufre errores de la memoria, ¿no? Por tanto, el tipo de argumentos que nosotros podemos usar en los tribunales para determinar esta credibilidad es si no hay motivos espurios para mentir, por ejemplo, si no hay elementos que nos indiquen que puede tener un interés en el resultado del pleito, un interés de muy diverso, que puede ser de muy diverso tipo, ¿no? Un interés laboral, un interés puramente económico, un interés por razones de parentesco, por amistad, por odio, por afán de venganza, por resentimiento, por enemistad, por lo que sea, ¿no? Intentamos, en primer lugar, descartar
que existan elementos que permitan sospechar, que permitan entender que el testigo puede estar mintiendo, o por puros prejuicios, ¿no? Que dice lo que dice por puros prejuicios o por influencias de alguien, ¿no? En definitiva, intentamos pertrecharnos de argumentos que pongan de relieve que el testigo no tiene motivos para mentir. Y cuando ponemos en marcha todos estos argumentos, estamos necesariamente recurriendo a las máximas de la experiencia, ¿no? A máximas de la experiencia, pues del tipo de que si alguien tiene un interés muy grande en el resultado del pleito porque le va en ello, no sé, sus planes de vida o la supervivencia de su empresa o porque está en juego la libertad de un familiar muy cercano o por las razones que sea, hay razones para pensar, este es el razonamiento de base, que puede estar mintiendo. Es decir, echamos mano recurrimos a una máxima de la experiencia mejor o peor fundada, más o menos sólida. Cuando argumentamos o cuando intentamos buscar argumentos que pongan de relieve que el testigo, no cometió errores de percepción, es decir, que aun siendo sincero, aun no mintiendo, sea posible pensar que está cometiendo un error al decir que vio lo que en realidad no vio, que cree que vio una cosa que realmente no vio. Cuando intentamos poner en marcha, sacar a la luz argumentos de este tipo, ¿en qué nos fijamos? Pues nos fijamos en dos tipos de cuestiones, ¿no? Nos fijamos en las características físicas o psíquicas del testigo, si tenía cuáles son sus capacidades sensoriales o si tenía alguna discapacidad, si ve bien, si oye bien o si por el contrario tiene problemas de vista o problemas auditivos, si tiene algún problema psíquico, algún trastorno psíquico que nos permita pensar que, bueno, quizás no vio o no oyó lo que él cree que vio o oyó, si por sus condiciones de salud podemos pensar que, que lo que está testificando, que lo que está declarando quizás es erróneo, nos fijamos en cosas de este tipo. O nos fijamos también en las circunstancias que rodearon esa percepción, ¿no? Factores de tipo climático, la distancia a la que estaba el testigo de los hechos sobre los que está declarando. Nos fijamos en todas estas cosas y cuando decimos que nos fijamos en todas estas cosas, realmente lo que estamos diciendo es que usamos máximas de la experiencia, recurrimos a máximas de la experiencia para poner de relieve que hay o que no hay razones para pensar que puede haber habido un error de percepción, ¿no? Cuando decimos, por ejemplo, como indicaba al principio, que una persona, un testigo que declara haber visto en la distancia, en un día nublado de invierno, donde la visibilidad era muy baja, y teniendo en cuenta que el testigo es muy miope, declara que ha visto determinadas cuestiones, cuando nosotros decimos que hay razones para pensar que quizás se ha equivocado, que quizás es un error, que quizás no vio lo que dice que vio, realmente estamos usando una máxima de la experiencia o un conjunto de máximas de la experiencia, ¿no? Cuando decimos que una persona que ha sido operada recientemente de caderas no ha podido ser
probablemente no ha podido ser la que haya saltado una valla de 3 metros para entrar en una vivienda que fue objeto de un robo, realmente estamos usando una máxima de la experiencia. La máxima de la experiencia que dice que las personas que han sido recientemente operadas de una operación de caderas muy difícilmente pueden saltar una valla de 3 metros, ¿no? Estamos usando en todos estos casos máximas de la experiencia, porque, repito, sin máximas de la experiencia, sin generalizaciones que expresan nuestro conocimiento común del mundo, cómo es el mundo, cómo suceden las cosas, no se puede razonar. No es que las usemos mal, es que es imposible razonar sin usar leyes, sin usar generalizaciones, ¿no? Y cuando queremos argumentar en favor o en contra de que ha podido haber errores de la memoria, estamos también usando máximas de la experiencia, ¿no? Cuando decimos, si es que argumentáramos así en un caso concreto, que un testigo que testifica sobre un hecho que transcurrió hace años y que en el transcurso de ese tiempo además ha estado, inevitablemente esto es así en casi todos los procesos judiciales, recibiendo constantemente información sobre esos hechos sobre los que está ahora declarando, cuando razonamos de esta manera para quitarle credibilidad a ese testimonio, poniendo de relieve que es posible que haya habido errores de la memoria, que le esté jugando la memoria una mala pasada, estamos usando también máximas de la experiencia. En definitiva, las máximas de la experiencia son necesarias. No podemos razonar sin recurrir a esas máximas de la experiencia. Ahora bien, antes decía, cuando hacía una breve descripción o conceptualización de las máximas de la experiencia, que estas máximas expresan también distintos grados de probabilidad, distintos grados de fundamento y precisión, que todas ellas no son igualmente sólidas, que todas ellas no tienen el mismo fundamento, que incluso intuitivamente, cuando hablamos entre nosotros, sin necesidad de hacer ningún ejercicio racionalizador muy pormenorizado, incluso intuitivamente nosotros sabemos que no se puede confiar igual en unas máximas que en otras, ¿no? Y por tanto, esto influye decisivamente en el resultado del razonamiento que hemos hecho siguiendo esas máximas de la experiencia. Cuando usamos máximas de la experiencia muy sólidamente fundadas y muy precisas, cuando usamos máximas de la experiencia que se acercan mucho a la generalización de conocimientos científicos bien fundados, cuando usamos estas máximas de la experiencia, el grado de solidez epistémica, el grado de fiabilidad que podemos atribuir al resultado del razonamiento que hemos hecho con esas máximas es un grado de solidez alto. Y al contrario, cuando usamos máximas de la experiencia menos débilmente, menos sólidamente fundadas y sobre todo cuando lo que usamos como máximas de la experiencia, como desgraciadamente sucede en muchos casos, son simples estereotipos o simples prejuicios, pues es evidente que el grado de solidez o de fiabilidad que podemos atribuirle al resultado de ese razonamiento es muchísimo más débil, por no decir en muchos casos nulo, ¿no? Y este es el problema del uso de las máximas de la experiencia, que constituyen una apelación, una llamada
a los operadores jurídicos, a los jueces y tribunales, pero también naturalmente a los abogados, para que estén atentos, ¿no?, al grado de confianza que nosotros podemos depositar en el resultado de un razonamiento probatorio y que depende del grado de solidez de las máximas de experiencia que hemos usado, ¿no? El problema que plantean las máximas de experiencia en el razonamiento probatorio es, por tanto, el de que a veces podemos estarle atribuyendo a un razonamiento que inevitablemente es con máximas de la experiencia, podemos estarle atribuyendo un grado de solidez o de fiabilidad que no merece, o que incluso podemos estarle atribuyendo un grado de solidez o de fiabilidad, el que sea, cuando realmente no merece ninguno, porque las máximas que estamos usando son puros estereotipos y prejuicios. Me parece a mí que una manera también de visibilizar muy bien esto de lo que estoy hablando es el uso, desgraciadamente frecuente en todos los sistemas jurídicos, del uso de falsas máximas de la experiencia, es decir, de estereotipos o prejuicios infundados en los delitos de violencia sexual. No quiero con ello decir que solo aquí se usen estereotipos y prejuicios o máximas de la experiencia débiles se usan en cualquier decisión probatoria. Pero creo que es un caso paradigmático de uso de estereotipos y prejuicios como máximas de experiencia. Es decir, falsas máximas o pretendidas máximas o aparentes máximas con las que razonamos y llegamos a conclusiones que no tienen solidez. Por ejemplo, si la testigo, la supuesta víctima, parece muy alegre, si viene muy bien arreglada, si parece muy poco afectada por el hecho que denuncia, si sonríe demasiado, si no se ha puesto nada nerviosa al ver al acusado, etc., entonces se supone, y esta es la falsa máxima de la experiencia, ¿no?, porque miente. En el razonamiento sobre todas estas cuestiones es, como digo, muy frecuente el uso de este tipo de estereotipos. Lo que tienen ahí en la pantalla es simplemente algunos ejemplos extraídos de sentencias en las que, a mi juicio, el tribunal ha manejado en el razonamiento una falsa máxima de la experiencia, un puro estereotipo machista, ¿no? Por ejemplo, el tribunal que entiende que una determinada suceso sexual, una determinada relación sexual de una mujer con un hombre no constituye un acceso carnal violento, dice, porque no quedaron huellas externas ni la mujer opuso resistencia o solicitó ayuda, que tiene como trasfondo, aunque naturalmente no se exprese, no suele expresarse, claro está, en el razonamiento del tribunal, pero tiene como trasfondo la idea de que si una mujer no opone una fuerte resistencia o solicita ayuda a gritos es porque consiente, ¿no? O el tribunal que entiende que la supuesta víctima, al haber aceptado voluntariamente tener relaciones íntimas con su habitual pareja sexual, digamos con su novio, esto no permite entender que el amigo del novio que abusó de ella sin su consentimiento, dice el tribunal que el hecho de que ella hubiera aceptado voluntariamente tener relaciones con su novio, no permite entender que el amigo
bueno, abusó de ella. Porque tiene, y este razonamiento tiene detrás también la idea de que, o el estereotipo de que si una mujer acepta tener relaciones sexuales con un hombre, pues es porque acepta acostarse con cualquiera, ¿no? O la máxima muy usada también, aunque no siempre explicitada con claridad, de que las mujeres no saben lo que quieren, que cuando dicen que no o cuando decimos que no, realmente lo que queremos decir es que sí, que son estereotipos que utilizamos muchas veces o que utilizan los tribunales muchas veces para aquilatar, ¿no?, la sospecha de que las mujeres están mintiendo cuando denuncian un abuso sexual. O otra máxima también frecuentemente usada en los tribunales de que las mujeres son fabuladoras, exageran la realidad, fantasean, la deforman, que se utiliza muchas veces también para indicar que se está fundando una denuncia de agresión sexual en una deformación de los hechos, ¿no?, en una deformación de la realidad, que las cosas ocurrieron de manera distinta porque la mujer está fabulando. Lo relevante, por tanto, en estos asuntos, y con esto es con lo que quisiera concluir, por si quieren que abramos un pequeño turno de preguntas, que veo que ha habido alguien que ha levantado la mano. Lo relevante, la enseñanza fundamental, digamos, que debemos sacar, ¿no?, es que los estereotipos y los prejuicios tienen que ser erradicados del razonamiento probatorio. No pueden ser usados como máximas de la experiencia. Los estereotipos son falsas máximas de la experiencia. Es verdad que las máximas de la experiencia pueden tener un grado distinto de fundamento, de solidez, de fiabilidad, pero lo que consideramos un estereotipo no tiene ninguno, no debemos atribuirle ninguno, debemos considerarlo una falsa máxima de la experiencia. Y por eso, cuando la valoración de los tribunales está fundada en estereotipos, es una valoración ya no, digamos, políticamente deficiente, sino epistémicamente deficiente. Es inaceptable desde un punto de vista racional. Es deficitaria desde un punto de vista racional, ¿no?, porque esos estereotipos no expresan relaciones de probabilidad, relaciones de causalidad que tengan un fundamento empírico suficiente para que nosotros podamos fundar en ellos el razonamiento probatorio. En definitiva, juzgar con estereotipos es juzgar de manera disconforme, ¿no?, contraria a las reglas de la sana crítica. Es contrario a un sistema de valoración y de decisión racional de la prueba. En los últimos tiempos está habiendo cada vez más jurisprudencia, y yo creo que esto es algo de lo que nos debemos felicitar, ¿no? Debemos aplaudir esta manera de hacer las cosas. Está empezando a haber cada vez más jurisprudencia que levanta acta de esto que acabo de decir, ¿no?, que levanta acta de la necesidad de ser consciente de que un razonamiento probatorio, una valoración de la prueba hecha en base a estereotipos o a falsas máximas de la experiencia no es admisible. Se trata de jurisprudencia que entiende y que empieza a configurar el razonamiento hecho de esta manera como un error de razonamiento, un error de raciocinio que permite, por tanto, abrir las vías recursivas existentes en el sistema para luchar contra ello.
Yo creo que esto es un gran avance. No solamente un avance racionalizador, un avance en ese objetivo epistémico de buscar la verdad al que tenemos que tender. No solo es un avance en ese objetivo de conseguir una decisión sobre los hechos que pueda estimarse con fundadas razones como verdadera, sino que es también, como decía al principio, un objetivo político y moral, ¿no? Porque lo que está en juego es el evitar en la mayor medida posible la comisión de los errores judiciales. Algo que no debemos olvidar, porque un error judicial es el paradigma, ¿no?, de una sentencia injusta. Nosotros tenemos que hacer todo lo posible para evitar que se cometan errores judiciales. Y en ese esfuerzo por evitar que se cometan errores judiciales, hay que estar muy atentos al tipo de máximas de experiencia que usamos, pero sobre todo al valor probatorio que atribuimos a las pruebas valoradas de esta forma, al valor que atribuimos al resultado del razonamiento hecho con tales máximas. Yo creo que es, por tanto, un objetivo epistémico y derivadamente garantista de primer orden en el que debemos mantenernos firmes. Y bueno, pues nada más. Muchas gracias por su atención. Muy bien, Y doctora. bueno, yo quedo abierta si quieren a Agradecidos, preguntas. tenemos algunas preguntas, agradecidos enormemente por su disertación. Nos quedamos con esto tan importante que nos ha dicho, que es el cuidado que se debe tener con el uso de las máximas de experiencia en torno a esta confusión que a veces se hace con los prejuicios, que son a veces tan arraigados, doctora Marina, principalmente con este tema de la cultura de violencia de género. Hay tantos estereotipos que están también en las mentes de los jueces y que al momento de valorar la prueba quedan y consideran que tienen solidez porque son creencias muy arraigadas por esta mentalidad patriarcal, machista, que bueno, gracias a Dios, y es así, y gracias al esfuerzo que tienen los juristas, como en su caso, de proporcionarnos un conocimiento cada vez mayor sobre estos temas, que nos permite justamente comenzar a aplicar. Y sí, se nota hoy en las resoluciones aquí en Perú y creo que en Latinoamérica ya se va viendo esa huella sobre estos trabajos que son importantes porque permiten limitar los poderes, digamos, subjetivos, arbitrarios y, como usted dice, establecer decisiones mucho más justas. Tenemos algunas preguntas. Tenemos por aquí alguna pregunta que nos dice cómo distinguir o cuál es la línea entre una presunción y una máxima de experiencia, doctora. Bueno, una presunción es una regla legal, es una norma jurídica que establece que en determinadas condiciones debe actuarse de determinada manera, es decir, debe presumirse algo. Pero es una regla jurídica, es una ley la que nos indica que si se dan determinadas circunstancias, las condiciones de aplicación de la presunción, debemos actuar como si tal cosa fuese cierta. Por tanto, es una regla jurídica. Es verdad que las presunciones jurídicas, las presunciones legales, a diferencia de lo que sucede con las ficciones, que son también normas legales, con las ficciones legales, las presunciones suelen basarse en la experiencia. Es decir, cuando cuando el legislador establece una norma de presunción, lo hace con un anclaje experiencial, ¿no? Cuando la ley, por ejemplo, establece que si una persona ha desaparecido, ha transcurrido ya no sé cuántos meses o los que sean de su desaparición, debemos presumir que esa persona está muerta, lo hace con base en la experiencia. La experiencia indica que si alguien ha desaparecido
no aparece durante muchísimo tiempo y no hay ninguna razón para pensar que su desaparición se deba a otras causas, debemos considerarla muerta. Pero no siempre es así, ¿no? Por ejemplo, la presunción de inocencia, más bien la presunción de inocencia, pues que nos indica que alguien debemos dar a todo el mundo por inocente mientras no se destruya eso, mientras no se demuestre lo contrario. Sin embargo, más bien tenemos razones para pensar, o podría sostenerse, ¿no?, que tras una instrucción rigurosa hay razones para pensar, por eso se abre el juicio oral, que el acusado podría ser culpable, ¿no? Pero la presunción es una norma jurídica que normalmente bebe de la experiencia. El legislador no suele ser arbitrario cuando establece una norma de presunción. Pero una máxima de la experiencia no es una ley, no es la expresión de una ley, sino que es la expresión simplemente de esa regla de la experiencia que nos indica que las cosas son así. Y que, insisto, necesitamos para razonar. No se puede razonar sin leyes generales. Que alguien me diga cómo se reconstruye un razonamiento solo a base de datos. Los datos son eso, datos, informaciones, pero para extraer conclusiones de esos datos necesitamos generalizaciones, necesitamos leyes, ¿no? Leyes que nos digan que cuando las cosas son de esta manera, probablemente esto u otro sucede, o esto u otro es así o asá, ¿no? Sin eso no se puede razonar. El razonamiento se construye a base de generalizaciones. Y las llamadas máximas de la experiencia no son más que eso, generalizaciones, a las que denominamos máximas de la experiencia porque no tienen fundamentación científica, porque si la tuvieran, le llamaríamos pura y directamente leyes de la ciencia, que es como nos referimos a ellas cuando tienen esta fundamentación. Y porque las diferenciamos de lo que denominamos un puro estereotipo. Nosotros solemos denominar o utilizar esa expresión estereotipo para decir que la generalización a la que nos estamos refiriendo, ¿no?, esa expresión de conocimiento común a la que nos estamos refiriendo tiene un fundamento muy débil, escasísimo o incluso nulo. Pero no es otra cosa, ¿no? No tiene un respaldo legal, ¿no? Una presunción naturalmente legal, entiendo que estaba preguntando. Es una norma jurídica. Doctora, nos dicen aquí, nos preguntan, ¿qué relación hay entre máxima de experiencia y sentido común? Bueno, pues eso que llamamos sentido común, no soy yo quien para ponerme a hacer una definición de una cosa tan probablemente, en fin, difícil de expresar cómo es el sentido común, pero el sentido, eso que llamamos sentido común, expresa la misma idea, expresa esa misma idea, ¿no? Refleja un aprendizaje de nuestra experiencia que nos enseña cómo suelen ser las cosas, pero que no nos indica que necesariamente van a ser así, podrían no ser así. Esta es la clave, ¿no?, de la máxima de la experiencia. Las cosas normalmente son así, pero en este caso podrían no serlo. Esta es la clave, ¿no? Normalmente es así, pero podría no serlo. Expresa una relación de probabilidad. Y eso que denominamos el sentido común, pues yo creo que de una manera más imprecisa, ¿no?, menos construida, viene a expresar lo mismo, ¿no? Cuando yo, por lo menos, cuando digo que alguien ha actuado con sentido común o que eso es de sentido común, en muchas ocasiones lo que quiere decir es simplemente esto, ¿no? Atendiendo a la experiencia nos indica que las cosas normalmente son así. Pero la clave, yo creo,
no es perderse, ¿no? en la multitud de conceptos o de términos, ¿no? que rodean a esta idea del aprendizaje de nuestra experiencia, ¿no? sino en la idea de regularidad empírica que expresa una experiencia previa que compartimos entre todos. La idea de máxima de la experiencia es contraria a la idea de una creencia individual. Lo que uno crea o no crea, lo que uno conozca o no conozca, el conocimiento privado de uno no está expresado, no tiene ningún juego. Es más, la idea de máximas de experiencia en la célebre construcción de Stein pretende justamente diferenciar lo común, el conocimiento común, lo que todos sabemos por nuestra experiencia, lo que todos compartimos por nuestra experiencia, del conocimiento que es simplemente privado. Ese conocimiento privado no vale para razonar, no puede ser en el que anclemos nuestro razonamiento. Nuestro razonamiento, si queremos que sea controlable, fiscalizable y eventualmente revisable, tiene que estar fundado en lo que todos compartimos, en ese conocimiento común, ¿no? Y la máxima de la experiencia pone de reflejo esto, un conocimiento común, un conocimiento compartido que procede de nuestra experiencia pasada y que expresa un cierto grado de probabilidad. La atención hay que ponerla en el sentido de que debemos ser conscientes en cada caso de qué grado de probabilidad cabe atribuir a la máxima de la experiencia que estamos usando. De qué grado de solidez o de confianza cabe atribuir a esa máxima, porque de ese grado de solidez va a depender también el grado de solidez que le atribuyamos al resultado de ese razonamiento, ¿no? Esta es para mí la clave, ¿no? Entonces, perderse en terminología, bueno, no creo que sea lo más apropiado. Doctora, la última pregunta desde Colombia. Desde Colombia nos dice si puede decirse que los estereotipos logran detectarse si descubrimos que no pertenecen al conocimiento empírico general, sino al privado del juez. ¿Le vuelvo a repetir? Me Puede decirse, parece que sí, si se puede decir que sí. los estereotipos se pueden detectar porque son conocimiento privado del juez y no conocimiento general. Esa es la pregunta que nos hacen desde Colombia. Me parece que la persona que ha hecho esta pregunta la ha hecho con muy buen tino. Creo que es una pregunta que esconde en la propia pregunta la respuesta y que yo la comparto. Por lo que acabo de decir, ¿no? Porque la clave o uno de los elementos clave para entender cuál es el valor y la relevancia, el fuste de eso que denominamos máximas de la experiencia, es su distinción con el conocimiento privado. Es su distinción del juez, porque estamos hablando en un contexto de tribunales, ¿no? de decisiones judiciales, al final son los jueces los que tienen que tomar la decisión, o de cualquiera, si habláramos en un plano más general. Pero esa es la clave. Cuando nosotros hablamos de máximas de la experiencia, estamos hablando de lo común, de lo público, de lo compartido, por más que pueda tener un grado mayor o menor de fundamentación, que esto siempre podrá estar sometido a discusión, a controversia. Pero la clave es que estamos hablando de un conocimiento compartido, de un conocimiento público en oposición a un conocimiento meramente privado. Y por tanto me parece que es una pregunta, digamos, muy bien hecha, pero que estaba respondiendo ya también al mismo tiempo. EGACAL, Escuela de Derecho.